En 1959, la Revolución cubana emergió como un faro de esperanza humanitaria, trazando un sendero audaz hacia la igualdad ciudadana y emancipándolos de las cadenas de opresión material y política. La llegada triunfal del comandante Fidel Castro a La Habana resonó con las palabras incisivas que proclamaban la importancia crucial de la opinión pública en la era de la libertad. En la época de dictadura la opinión pública no es nada, pero en la época de la libertad, la opinión pública lo es todo, y los fusiles se tienen que doblegar y arrodillar ante la opinión pública. La revolución desplegó sus alas sobre los derechos económicos y sociales, sirviendo de inspiración para luchas regionales, forjando mitos y erigiendo héroes intocables. Sin embargo, la sombra de la controversia se proyecta sobre el respeto a las libertades civiles y de expresión. 60 años después, entre los vestigios de la revolución, yace la falta de reconocimiento a la salvaguardia de los derechos humanos, especialmente para aquellos que ejercen con valentía su libertad de pensamiento. Pero antes de adentrarnos en los oscuros pasillos del crimen de Fidel Castro, asegúrate de suscribirte y activar la campana para no perderte ningún detalle. De manera temprana, estableció lo que ahora se conoce como la autocracia dinástica. Designó a su hermano Raúl como su sucesor vitalicio y líder supremo de las Fuerzas Armadas, relegando a los destacados comandantes Camilo Cienfuegos y Che Guevara, quienes fueron figuras clave en la victoria guerrillera al derrotar al ejército en el centro del país y forzar la huida del dictador. A pesar de que otros comandantes ostentaban méritos superiores a Raúl, quien tuvo una participación limitada en la lucha, Fidel tomó esta decisión estratégica. En un giro sorprendente, a pesar de sus promesas iniciales de celebrar elecciones y restaurar la democracia, Fidel, al asumir el cargo de primer ministro del gobierno revolucionario un mes después, eliminó la Constitución en favor de una ley fundamental redactada por él mismo. En este acto, transformó al presidente de la República en una figura meramente decorativa, trasladando las funciones ejecutivas y legislativas al Consejo de Ministros, del cual él era el presidente. De manera contundente, lanzó la consigna de «¿Elecciones para qué?», marcando un quiebre radical con las promesas iniciales de apertura democrática. A lo largo de casi 6 décadas, el escenario político cubano ha sido testigo de un sinfín de denuncias, tanto desde las fronteras de la isla como desde más allá, acerca de fallecimientos, desapariciones y detenciones de aquellos que disentían con el régimen castrista. Las estimaciones de las víctimas oscilan entre centenares y millares, pero la precisión de los datos se desvanece en la bruma de la incertidumbre. Archivo Cuba, con base en Miami, señala que a lo largo de más de medio siglo de revolución, se llevaron a cabo 3.116 fusilamientos y 1.166 ejecuciones extrajudiciales, aunque admiten la dificultad de establecer cifras exactas. Por otro lado, el Instituto de Historia de Cuba, encabezado por René González, sostiene que los casos fueron considerablemente menores y ocurrieron dentro de los límites legales, con transparencia y causas debidamente fundamentadas. La controversia se aviva también en el terreno de las detenciones por motivos políticos y las alarmantes denuncias de desapariciones. Incluso la ONU carece de un registro específico, y Cuba no presenta informes anuales al respecto. Amnistía Internacional, en contraste, ha elaborado numerosos informes y ha lanzado llamados en favor de una apertura política, la libertad de prensa, el respeto a los derechos humanos y la liberación de detenidos. La posibilidad de obtener una aproximación precisa parece remota, y la experiencia sugiere que solo a través de la instauración de una comisión de la verdad, como se ha visto en otras latitudes de Latinoamérica y el mundo, podríamos vislumbrar una semblanza más fiel de la complejidad de estos acontecimientos. 3 momentos cruciales marcaron la retina crítica en torno a la situación de los derechos humanos en la isla, desatando un torbellino de cuestionamientos y reflexiones. En los albores de la revolución, las sombras de los fusilamientos, mayormente dirigidos hacia soldados y partidarios del gobierno de Fulgencio Batista, quien se dio a la fuga tras el triunfo inminente de la revolución, se erigieron como un símbolo de cambio radical. En 1964, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Ernesto Che Guevara arrojó luz sobre este oscuro capítulo al afirmar:
Es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. En esas condiciones nosotros vivimos por la imposición del imperialismo norteamericano. Pero eso sí, asesinatos no cometemos. Décadas después, la atención global se centró en la Causa 1 de 1989, cuando el general Amaldo Ochoa y otros 3 militares de renombre fueron fusilados, acusados de tráfico de drogas. Ochoa, considerado un héroe de la revolución, condecorado y protagonista de misiones internacionalistas, cayó en desgracia. La última estampa macabra se plasmó el 12 de abril de 2003, cuando 3 jóvenes que secuestraron una embarcación fueron condenados a muerte. En medio de la llamada Primavera Negra, el avance en los ámbitos de los derechos económicos, sociales y culturales, durante el tiempo en que Castro ejerció el poder, lamentablemente no encontró eco en progresos similares en el reconocimiento de los derechos civiles y políticos. En esas décadas, la negación de libertades fundamentales fue implacable, alcanzando su punto máximo en ciertos momentos críticos, como la brutal ofensiva contra 75 defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y críticos del gobierno durante el año 2003. Estos individuos fueron etiquetados como mercenarios del gobierno estadounidense y sometidos a juicios sumarios a puertas cerradas. Muchos soportaron largas estancias en prisiones en condiciones inhumanas, enfrentaron períodos prolongados de aislamiento y maltrato físico, y se les negó la asistencia médica básica, incluso cuando padecían enfermedades graves. Más de 50 de estos prisioneros políticos fueron liberados después de que Fidel Castro cediera el poder a su hermano, en la mayoría de los casos, bajo la condición de exiliarse en España. Durante la era de Fidel Castro, el gobierno cubano se mantuvo firme en su rechazo a reconocer la legitimidad de organizaciones cubanas de derechos humanos, partidos políticos alternativos, sindicatos independientes o una prensa libre. Además, se negó obstinadamente a permitir la entrada de observadores internacionales, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, y organizaciones no gubernamentales internacionales, como Human Rights Watch, para investigar la situación de los derechos humanos en la isla. La opacidad persistente rodeó las cuestiones relacionadas con los derechos civiles y políticos, dejando a la comunidad internacional sin acceso para evaluar de manera imparcial la realidad de la situación en Cuba. Sus cárceles han albergado a una multitud asombrosa, contando incluso cifras que superan el 1.000.000. En los días de la dictadura de Fulgencio Batista, donde apenas se contaban unas 15 prisiones, el panorama actual revela alrededor de 200, de las cuales 50 se han designado como instalaciones de máxima seguridad. La Comisión Cubana pinta un cuadro sombrío al afirmar que la población carcelaria ha experimentado un aumento exponencial, alcanzando 15 veces más que en la era de Batista, ascendiendo de aproximadamente 4.000 reclusos a un rango entre 60.000 y 70.000 individuos tras las rejas. La mayoría de ellos, jóvenes y personas de ascendencia africana, enfrentan con frecuencia penas prolongadas en condiciones que se describen como infrahumanas, degradantes y crueles. La exclusiva élite, junto a sus allegados y el alto mando militar que actualmente controla la economía, actúan como una formidable muralla que obstaculiza cualquier intento de cambio político, poniendo fin a la perpetua pesadilla que asedia a los cubanos. Estos protagonistas fueron responsables de sumir a la antaño próspera Cuba en la decadencia, y mientras mantengan su dominio, la posibilidad de un renacimiento festivo en la hermosa isla tropical seguirá siendo una quimera lejana. Recuerda darle me gusta a este video y mándale el enlace a todos tus conocidos. Hasta la próxima, curiosos y curiosas.